En este video hice un paquete de baterías 18650 de 4 celdas para alimentar todos los componentes del monitor FPV. Al hacerlo de esta manera no va a ser necesario soldar directamente en las baterías, lo que evita el riesgo de dañar las celdas o de que exploten con el calor del cautín. Para este proyecto utilicé 4 soportes de batería 18650 individuales, y lo primero que hice fue doblar las patas de las laminillas del extremo positivo de uno de los soportes y la del extremo negativo del otro. Después puse un punto de soldadura en una de las patas, la soldé en la parte de atrás usando una punta delgada en el cautín para evitar quemar el plástico y puse un poco más de soldadura. Lo siguiente es quitar las laminillas. Yo quité la de los dos lados, pero solo uno va a ser necesario. Con un Dremel hice más grandes los hoyos de los soportes para poder pasar un cable de 14 AWG. Estos cables van a permitir usar un conector XT60 porque el plan es aprovechar el cargador que tengo para las lipos para cargar las baterías del monitor. Al momento de soldar los cables al XT60, asegúrate que la polaridad sea la indicada en el conector y en el soporte de baterías. Yo puse unos termorreductores para cubrir la soldadura. Antes de colocarlos, espera que se enfríe el cable o se va a reducir y va a ser un dolor de cabeza ponerlo. Otro elemento muy importante que es necesario agregar es un conector JST XH de 5 pines, que va a servir para balancear las celdas y evitar riesgos al momento de cargar el paquete de baterías. Para soldar los cables hay que prestar mucha atención al orden. Con la parte plana del conector hacia abajo y las guías hacia arriba, hay que unir los cables de los extremos a las laminillas positiva y negativa. Yo usé el blanco para resaltar el cable que va a ir al polo negativo de la batería y rojo para el positivo. El cable que está inmediatamente después del rojo va a la unión con la siguiente batería. Lo mismo con el cable que le sigue al blanco. Por último, el cable que está en el centro del conector debe quedar también al centro del paquete de baterías. En este caso yo lo puse en el polo negativo, pero puede ir en cualquiera de los dos. Yo había puesto un cable de 14 AWG por fuera de los soportes para unir las celdas, pero después voy a tener que pasarlo por arriba para que no ocupe tanto espacio.
A job to pay the rent is busy. Gotta feel free sometimes, right? What doesn't make you will only make you stronger if you believe what they say. Might be that another day she would have wished to stay, but they're done. En un primer momento puse todo el circuito que iba a utilizar para alimentar el monitor de manera directa, pero después de unos días, cuando intenté usar el monitor, me di cuenta de que las baterías pasaron de estar completamente cargadas a quedar inservibles, así que tuve que cambiar algunas cosas. Puse un voltímetro que va a permitir saber el estado de las baterías mientras el monitor está encendido. También coloqué 3 salidas de energía para alimentar a los componentes del monitor, permitiendo que sea modular. La primera salida va a ser de 12 volts y va a alimentar el display. La segunda va a ser de 5 volts en caso de usar algún módulo Diversity. Y el último va a ofrecer 3.3 volts por si voy a usar un receptor de video individual. Para evitar que el monitor se descargue cuando está apagado, yo agregué un switch antes de los reguladores de voltaje y del voltímetro. El circuito quedaría de la siguiente manera. Yo usé un switch de 2 posiciones, 3 pines, un polo y un tiro, o SP-ST, Single Pole, Single Throw, porque es el que yo tenía, pero también se podría usar uno de 2 pines. Conecté la tierra de la batería, la del voltímetro y la del regulador de voltaje de 12 volts en el pin de cobre. El positivo de la batería lo conecté en el pin de en medio del switch que va a servir como entrada. Los positivos del voltímetro y del regulador de 12 volts los soldé al último pin del switch porque funciona como salida cuando la posición del interruptor está encendida. A la salida del regulador de 12 volts puse el conector de barril que alimentará el display y también soldé los cables que irán en la entrada de los reguladores de 5 y 3.3 volts. Para terminar, ya solo hay que conectar las salidas de los 2 reguladores de voltaje. Tips que te ayudarán a evitar errores tontos que te harán quemar tus componentes y perder tiempo y dinero porque tendrás que comprarlos de nuevo y esperar a que lleguen. No uses flux para soldar los componentes que estén energizados porque conduce electricidad y puede causar un corto. No intentes medir la salida en un conector de barril porque es muy fácil que se resbalen las puntas del multímetro y generen un corto. En su lugar puedes medir en los pads de salida del regulador de voltaje. Y eso es todo para este video. En el próximo mostraré cómo crear un sistema de recepción de video con interfaz de usuario que permite cambiar los canales y las bandas con un botón y que además puedan identificar en qué canal está la señal más fuerte.